Buenas tardes. Este es el grupo 8 y vamos a presentar sobre las notaciones para definir los procesos de software. ¿Tá? Los miembros de este equipo son César de las Nueces, Diego Rodríguez, Prami Bautista, Ismael Jiménez y Frederic Tejeda. En el desarrollo y gestión de software, las notaciones de procesos son herramientas clave para modelar y visualizar y optimizar flujos de trabajo. Estas notaciones como UML y BPMN permiten representar de manera clara y estandarizada los procesos, facilitando la comunicación entre equipos y stakeholders. En la exposición nos enfocaremos en dos notaciones específicamente relevantes, ARIS y XPDL. ARIS es una metodología integral para modelar procesos de negocio, mientras que XPDL es un estándar basado en XML para definir flujos de trabajo. Ambas son fundamentales en la automatización y mejora de procesos. A continuación, exploraremos sus características, aplicaciones y ejemplos prácticos, destacando su importancia en el ambiente del software. Bueno, aquí tenemos un poco de la historia de Aris. Este fue desarrollado a principios de la década de los 90 por August Wilhelm Scheer en el Instituto de Investigación de Sistemas de Información en Alemania. Este tenía como objetivo crear un marco metodológico para el modelado y análisis de procesos de negocio que abarcara aspectos tanto técnicos como organizacionales. Luego de que saliera, este evolucionó rápidamente y se convirtió en un estándar fundamental para el desarrollo, para la gestión de procesos de negocio. Aquí tenemos algunas de sus características, como son múltiples vistas, que este permite modelar un proceso desde diferentes puntos de vista, como son desde la función, organización, datos, control, lo que facilita el análisis y su comprensión. Tenemos también la metodología estructurada, que proporciona un marco metodológico claro para el modelado y análisis y optimización de los procesos. Tenemos también el lenguaje de modelado de estándar. Este utiliza un lenguaje gráfico para el mejor entendimiento de los diferentes actores que están involucrados en el proceso. También tenemos el soporte para herramientas de software, que esta, esta es soportada por diferentes software para facilitar su modelado, análisis y simulación de los procesos. Ahora aquí tenemos algunos de los componentes, eh, como objetos, conexiones. En el caso de los objetos, tenemos eventos que indican el inicio y el final de una actividad, las funciones que representan las actividades o tareas durante el proceso. Tenemos las unidades organizativas que representan departamentos, roles o personas, datos que representan la información que se utiliza durante el proceso, las aplicaciones que estas representan los sistemas de software que soportan un proceso. En las conexiones tenemos los flujos de secuencia que indican el orden que se ejecutan las actividades, el flujo de información que muestra eh, cómo procede durante las actividades, se transfieren los datos de las actividades, asignación de responsabilidades que indican qué unidad organizativa es responsable de una actividad, la relación de datos, muestra cómo se relacionan las diferentes entidades de datos. Tal. Y por último, tenemos lo que son los atributos como nombre, descripción, tiempo de ejecución y costo. El nombre es para identificar el objeto, la descripción es
para dar información adicional, tiempo de ejecución para indicar cuánto tiempo tarda en completarse una actividad y costo que indica el costo asociado, valga la redundancia. Ok, yo voy a hablar entonces rápidamente aquí de los tipos de diagramas ARIS, entre los cuales los principales que podríamos mencionar serían los diagramas de flujos de proceso, también llamados CPC, Event Driven, Process Chains, que representan básicamente secuencias de eventos y funciones, son unos muy comúnmente usados. También tenemos los diagramas organizacionales que muestran estructura jerárquica de una organización y los diagramas de datos que modelan el flujo y la estructura de la información. Ok, muy buenas. Mi nombre es Ismael Jiménez Félix y el día de hoy vamos a hablar sobre XPLD. Estas son las siglas de Process Definite Language o lenguaje definitivo de procesos, el cual, en teoría, este lenguaje se encargaría de traducir a un mapa de un proceso de negocio a un idioma que cualquier otro programa pueda entender. En este caso de programación. Este XPLD se basa en XML, un formato de archivo muy utilizado para intercambiar información entre diferentes sistemas. Y la variación de datos de XPLP es la Workflow Management Qualization, o en sus siglas WFMS. ¿Para qué sirve? Ah, ok, sorry. Bueno, ¿para qué sirve? En este caso tenemos estas pautas, las cuales vendrían siendo que uno de los principales problemas que resuelve XPLP es la compatibilidad entre herramienta de edición de procesos, sea por ejemplo, eh, ok, sea por ejemplo, si de otro. Por ejemplo, antes de XPLP, si creabas un diagrama de un programa, era muy difícil de leer que alguien más lo abriera en otro programa. Era como intentar leer un libro en un idioma desconocido o, por ejemplo, intentar tener un archivo de un formato que tu persona es compatible. Otro ejemplo de los problemas que resuelve XPLP es que permite que compartas tus diagramas de proceso con 100 personas sin importar el software que utilice, independientemente de si está en celular, PC u otros dispositivos, como también el sistema operativo, si es macOS, Linux o Windows, no importa. Además de compartir, que XLP también permite guardar información importante sobre el proceso, como quiénes son los responsables de cada tarea y cuánto tiempo deben durar las actividades en etc. Esto más que nada para mejorar la gestión de procesos dentro de un grupo de trabajo. Y aparte de eso, mantener siempre las cuentas de cómo se van manejando las tareas y su cumplimiento. Luego ustedes se preguntarán, ¿cómo es su funcionamiento? Pues XPDL, Dios mío, captura la forma del diagrama del proceso. Esto incluye la posición, el tamaño de cada elemento y cómo están conectados. De forma bastante intuitiva, por cierto. También guarda información sobre cada elemento del diagrama, por ejemplo, qué rol tiene una persona en una tarea específica, qué tipo de actividades les toca o le toca resolver, entre muchas otras opciones que irán documento en lo que sigo explicando. XPDL es tan completo que permite representar diagramas complejos, incluso aquellos creados por VPN. Para explicar qué es eso, básicamente es Business Process Modeling Notation, por sus siglas. Luego tendríamos su estructura. Ok. XPDL, que es como un esqueleto en formato XML, que define cómo se ve, cómo funciona un proceso de negocio. Este esqueleto organizado en elementos y atributos, como si fueran las diferentes partes de un proceso de negocio. Cada parte tiene una función específica relacionada con las demás, intrínsecamente. Por un ejemplo, vamos a ir mencionando poco a poco sus elementos. Em, el siguiente slide, por favor. Ok, tenemos el elemento de raíz XPLD. Este básicamente es como si fuera la cabeza del esqueleto, contiene toda la información sobre el proceso y aquí se define la versión de XPLD que se utiliza. Aquí hay un pequeño ejemplo con esta captura. Siguiente slide. Luego tendríamos el corazón del espérate. Ok, no, perdón, disculpen. Luego tendríamos el corazón del proceso, Workflow Process. Ayúdame con las puertas. Workflow, y luego Workflow Processes. ¿Mm? Gracias. Ok. Dentro de XPDL encontramos el elemento Workflow Processes,
que sería el corazón del esqueleto. Este elemento contiene uno o varios workflow process, que son las diferentes partes del corazón, cada uno es representado con un proceso de negocio específico. Cada workflow process tiene información detallada sobre las actividades, transiciones y datos participantes del proceso. Aquí tendríamos más o menos un pequeño ejemplo de cómo funcionaría estos Word Process, aquí en la imagen de abajo, donde básicamente estaría el ID del proceso, su nombre, y luego tiene un ejemplo de cómo sería estructurando. Siguiente slide. Luego tendríamos las acciones, Activities and Activity. Dentro de Workflow Process encontramos el elemento de Activities, que sería como los brazos y piernas del esqueleto, por así decirlo. Este elemento contiene una lista de activity, que son acciones o tareas individuales que se realizan en el proceso, que están intrínsecamente conectadas, pero que básicamente se estructuran de esta forma de que pueden hacerlas de forma individual, para agilizar los procesos y atacar mejor los problemas que hay que resolver con este sistema de forma más eficiente. Cada activity tiene información sobre cómo se implementa, si es una tarea manual, un servicio web, entre otras muchas formas. También quien la realiza, una descripción breve entre los detalles muy específicos de cómo ver esta actividad dentro de los elementos. Siguiente slide. Luego tendríamos el flujo o transition. Las activities o actividades están conectadas por transition o transiciones, que serían como las venas y arterias del esqueleto a nivel de biología. Esas transiciones que definen el orden en que se realizan las actividades, creando un flujo de proceso. Cada transición conecta a una actividad de origen con una de destino, indicando qué tarea la siguiente sigue a cuál. Es básicamente como un control entre actividades siguiendo un orden lógico para ir completándolas dentro de un proceso organizado. Aquí tendríamos un pequeño ejemplo. Acá abajo en la imagen. Siguiente slide. Vale. Luego tendríamos la información o data fields. Los data fields son como la información genética, en este caso la ADN si hablamos de biología, del esqueleto. Definen los datos que se utilizan en el proceso como variables, valores, entre otros componentes importantes dentro de la programación que se necesitan para la creación de las actividades. Cada data field tiene un identificador, un nombre, un tipo de dato, sea como texto, número o algún tipo de variable extra, y un valor inicial. Es opcional, claro, pero es recomendable utilizarlo. Es como el ADN que contiene toda la información necesaria para el funcionamiento del cuerpo. Es un poquito parecido, aunque no tanto, a las clases que, por ejemplo, tenemos en la programación de objetos, pues si quieren hacer una pequeña similitud. Luego de esto tendríamos aquí un pequeño ejemplo de cómo se vería en el siguiente slide. Ah, no, espérate. Ok. Luego tendremos el siguiente slide. Los participantes son participantes. Esto básicamente serán como los individuos que interactúan con el esqueleto. O sea, estos definen los roles de los usuarios participantes del proceso como personas o sistemas. O sea, esto básicamente se encargaría de agarrar a cada uno de los participantes, sea una persona como tal o algún tipo de programa o software externo o sistema que ayude al resto del proyecto y organizarlo de cierta forma. Cada participante tiene un identificador con un nombre y un tipo, siendo un humano o un sistema. Es como las personas que utilizan el coro para realizar diferentes acciones. Ok, aquí tenemos, por ejemplo, un pequeño ejemplo de cómo se definirían aquí en el slide. Y tendríamos otro ejemplo estructurado en el siguiente slide. ¿Me lo puedo presentar? Ok. Como pueden ver, aquí estaría más o menos un ejemplo del proceso completo, o sea, estructurado por partes desde el inicio, donde nos especifica la versión del XPLD, en este caso el 2.0, como irán los process, luego el data field con los nombres que vamos a tratar, el data field con la información de datos que vamos a tratar, participante con un identificador, en este caso uno de usuario, y participante de humano. Luego tendríamos las actividades y el flujo de trabajo continuo hasta terminar. Muchas gracias. Ok, ahora yo voy a hablar acerca de la relación con otros estándares, la cual, bueno, aquí la voy a proceder a explicar brevemente. XPDL está muy estrechamente relacionado con, por ejemplo, BPMN, ya que BPMN se centra en en la notación visual, mientras que XPDL proporciona un formato de intercambio para la ejecución del proceso en diferentes sistemas de VPN. Además, XPDL es compatible también con estándares como BPEL, Business Process Execution, también llamado, lo que permite transformar modelos de procesos en flujos ejecutables en motores de workflow. También se relaciona con WFMC o Workflow Management Coalition,
proporcionando una base común para la interoperabilidad entre herramientas de gestión de procesos de negocio. Muchas gracias. Esta vendría siendo nuestra bibliografía de donde hemos sacado toda la información. Muchas gracias por su atención.